Familia, bienvenidos a este módulo donde vamos a hablar acerca de la arquitectura de la realidad y lo que sería el poder de las narrativas. Este módulo es un bonus, ya que siento que es muy importante entender toda esta parte de aquí, lo que sería el origen, que todo es una conversación, todo es mental, todos son perspectivas y cómo nosotros podemos doblar la realidad como tal. Tenemos ya varios videos donde ya se ha explicado este tema, tenemos los fundamentos de lucidez donde se lo topa a detalle, cómo se puede llegar a doblar la realidad, todo este tipo de temas. De igual manera, Jorge ya ha dado su perspectiva acerca de todo esto. Así que vamos directamente al punto, vamos directamente al grano. Y en el punto número 1 lo que vamos a tener es el origen y, como les decía antes, que todo es una conversación. Así que para dominar el juego de los negocios y de la influencia, primero debemos entender la naturaleza de la realidad misma. La realidad no es lo que sucede allá afuera, la realidad es la conversación que sostienes al respecto aquí adentro. Eso es toda la realidad que nosotros conocemos como tal. A menudo nos obsesionamos con las tácticas externas, pero el origen de todo yace en las conversaciones internas. De ahí nace tu percepción del mundo y existe una verdad incómoda que debemos de aceptar, que la autenticidad como tal no existe un absolutismo de todo esto. Si analizamos al ser humano bajo una lupa determinista, somos simplemente un conjunto de todo lo que hemos vivido, de los libros que hemos leído y sobre todo de las personas con las que nos hemos relacionado. Tus ideas no son tuyas como tal, son prestadas. Tus deseos son imitaciones y las condiciones materiales o geográficas dictan tu configuración mental. Por ejemplo, si hubieras nacido en el Medio Oriente hace 100 años, tu verdad, tu realidad, sería que tener 4 esposas es lo correcto y lo moral. Si naces en Occidente al día de hoy, tu verdad es la monogamia y la libertad individual. ¿Cuál de esas dos es la realidad real? Ninguna. Ambas son narrativas sostenidas por el entorno y la repetición. Entender que no vemos el mundo como es, sino como somos o como nos programaron para ser, es el primer paso hacia la lucidez. Esto puede ser un poco incómodo de poder hablar porque la verdad es que normalmente uno siempre siente que es auténtico, pero como lo explico en esta parte de aquí, todas las ideas, todos los pensamientos, todas las creencias están arraigadas a nuestras condiciones materiales, de dónde somos, de nuestro pueblo, y todo lo que nosotros pensemos está como tal construido de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros profesores, de la cultura como tal. Entonces, el hack del sistema es crear narrativas, es crear realidades. Como lo habíamos hablado en esta parte de aquí, todas las narrativas son internas y todas las narrativas son conversaciones que suceden en nuestro cerebro, que suceden en nuestra mente. Así que el hack es que si aceptamos que la realidad es una construcción lingüística y social, llegamos a una conclusión poderosa para los negocios. Podemos diseñar narrativas y al diseñar narrativas, diseñamos realidades. Cuando entiendes esto, dejas de ser un espectador y te conviertes en un arquitecto. Tienes la capacidad de tomar una idea, envolverla en las palabras correctas y hacer que otra persona la adopte con su propia verdad. Esto no es magia, es el principio fundamental de cómo operan las sociedades, las religiones y, por supuesto, los mercados. Esta es una de las situaciones que ha vendido una de las narrativas, una de las conversaciones más grandes en la historia y que, desde mi punto de vista, son las instituciones que manejan el mayor poder a nivel mundial. Y es a raíz de que tienes que hacer esto para que te vayas al cielo o tienes que hacer esta otra situación. O sea, todo es una narrativa donde tienen controladas a las personas. La metáfora del cuchillo, lo que sería la ética y el poder, es el punto número 3, que ahora lo que quiero explicar es que todo lo que estamos hablando aquí son temas demasiado poderosos. Y es por eso es que aquí es donde entra la responsabilidad. El conocimiento sobre cómo manipular la percepción es una herramienta neutra, como un cuchillo. En manos de un asesino genera horror y muerte. En manos de un chef experto puede tallar un plato digno de una estrella Michelin. En manos de un cirujano puede salvar una vida. El cuchillo es el mismo, la intención es lo que cambia. Nuestra intención como Shadow Operators no es usar este conocimiento para estafar, robar o engañar. Eso es fácil y efímero. Nuestro propósito es utilizar estas narrativas para elevar la percepción de valor. Buscamos que el cliente vea su propio potencial a través de nuestros ojos. Sin embargo, soy consciente de que te estoy entregando una herramienta bastante peligrosa. Lo que hagas con ella depende enteramente de tus principios y eres libre de hacer con ella lo que te plazca. Pero la maestría real reside en usarla para construir, no para destruir. Entonces, esta parte de aquí para mí es lo más importante de todo lo que les estamos comentando, porque, como les digo, en este programa hay conceptos demasiado poderosos, hay años de investigación, hay libros, hay mucha información y mucho conocimiento que funciona, literalmente. Bueno, familia, tuvimos ahí unos inconvenientes, me levanté a sacar estos 2 libros y lastimosamente se me cayó todo eso de ahí, pero bueno, otro rato lo arreglamos. Ahorita simplemente quería explicarles de estos 2 libros, por ejemplo, mírenlo a este de aquí, este es una locura.
La verdad, este libro está prohibido en algunos países porque es así tal cual. O sea, siento que todo lo que tiene que ver con los temas de manipulación, con los temas de persuasión, son temas de los cuales deberíamos de ser conscientes, porque si no, podemos ser fácilmente manipulados también por otras personas. Entonces, cuando entendemos esto, podemos nosotros tener como un escudo. Sin embargo, como les estaba comentando, es información bastante peligrosa, así que hay que utilizarla con conciencia. Voy a volver a repetirlo, siempre en nuestra maestría es utilizarla para construir, jamás para destruir. Esto es lo más importante de todo el documento. Ahora, vamos a hablar acerca de la maestría, de cómo nosotros podemos crear narrativas en el macro. Por eso, aquí lo tenemos a Edward Bernays y la ingeniería del consentimiento. Para entender el alcance de todo esto, debemos de mirar a la historia. Edward Bernays, el sobrino de Freud y el autor del libro Propaganda, que es este librito que lo tenemos en la parte de aquí. Este libro es una locura. Aquí nos explica todo lo que tiene que ver con controlar a las masas. Por ejemplo, déjenme les leo lo que serían algunos capítulos, que para mí este libro es una obra de arte. Primero nos explica cómo organizar el caos, lo que es la nueva propaganda, lo que son los nuevos propagandistas, cómo es la psicología y cómo se lo utiliza en las relaciones públicas. Luego, lo que serían los negocios y el público, que aquí nos dicen que en aquel entonces, en los años 20, se dieron cuenta de que las decisiones de los negocios estaban directamente relacionadas al público. Para ellos, en ese entonces fue algo totalmente nuevo. Aquí está en la parte de la historia. Luego tenemos la propaganda y lo que sería la política y el liderazgo, que aquí es donde más se utiliza la propaganda. Luego tenemos lo que serían las actividades de las mujeres con la propaganda, como puede ser el ejemplo de que Edward Bernays fue el que creó básicamente la narrativa de que las mujeres fuertes son las que fuman, que también se los voy a explicar aquí en un momentito. Luego tenemos lo que sería la propaganda para la educación, la propaganda al servicio social, el arte y la ciencia y los mecanismos de propaganda. Esto es un poco de lo que se abre en este libro y si es que pudieron darse cuenta aquí en la carátula dice The Public Mind in the Making, que es básicamente como la mente del público y cómo lo podemos llegar a hacer nosotros. Entonces, esta persona entendió que las masas no toman decisiones basadas en la lógica, sino en impulsos subconscientes dirigidos por figuras de autoridad. El caso del desayuno americano, por ejemplo. Hace décadas el desayuno en Estados Unidos era ligero, café y pan. Bernays fue contratado para aumentar las ventas del tocino. No vendió el producto, vendió una narrativa. Consiguió que miles de médicos firmaran una carta diciendo que un desayuno pesado era más saludable para tener energía. El resultado, huevos con tocino, se convirtió en la realidad. Se convirtió en la realidad del desayuno americano. Bernays no vendió carne como tal, dobló la realidad, que aquí tenemos este documento, que son los fundamentos de lucidez, que ya lo hemos explicado en otros videos, pero aquí tenemos un punto súper importante que es doblando la realidad. Y en esta parte de aquí, bueno, explicamos lo que es la situación actual, la situación deseada, lo que es la brecha, pero en esta parte de aquí es lo más importante. Aquí estamos nosotros, con nuestro cerebro, con nuestros 5 sentidos y con nuestra imaginación, obviamente nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Esto es lo que nosotros normalmente conocemos como la realidad, que es todo lo que nosotros veníamos hablando acerca de nuestras condiciones, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos que se forman a raíz de todo lo que nosotros llegamos a conocer. Esta persona, llamada Bernays, lo que hizo fue doblar la realidad cultural usando la autoridad como palanca. Así que todo lo que nos enseñó Bernays es que si controlas la fuente de la información y la narrativa emocional, el público aceptará tu premisa como un hecho irrefutable. Así que antes de pasar al segundo punto, quisiera darles un ejemplo de cómo controlar una narrativa para que esto pueda suceder. Cuando yo comencé como vendedor, como closer, una de las narrativas que yo me inventé fue hacerles creer a las personas que yo sobretrabajaba y que me sobreexigía o que daba la milla extra por todas estas personas que sí, pero no en la manera en cómo lo pintaba. Por ejemplo, la narrativa que yo creé fue decir que yo tenía el contacto directo con el decano de las mejores instituciones del lugar donde estaba ayudándole a las personas a conseguir un cupo y que lo que hacía era usar toda la influencia que he llegado a desarrollar en los años trabajando en el sector, en la industria, para poderles conseguir un cupo. Sin embargo, que los cupos que conseguíamos eran de personas o que no conseguían cumplir el pago a tiempo o de personas que simplemente como que no terminaban de cumplir con los requisitos y que ese cupo era liberado para yo poderles como hacer llegar ese cupo y que las personas puedan viajar. No sucedía nada de eso, lo que teníamos era como una página web donde podíamos hacer las cotizaciones y en menos de 5 minutos teníamos listo todo. Sin embargo, entendí el hecho de las narrativas y cómo las personas, cuando uno les da a entender que están haciendo mucho más por esas personas, existe esta reciprocidad y también existe el FOMO, que es el Fear of Missing Out. Estaba jugando con toda la psicología de estas personas porque les hacía creer que los cupos eran limitados, que si es que no entraban ahora no iban a poder entrar. Entonces es como que cambié la realidad
totalmente de cómo las personas estaban manejando las ventas en la industria. Porque lo que hacían, ¿qué era? Decirles como, no sabes qué, mira, aquí te consigo el cupo en 5 minutos, me meto a esta página, te lo muestro y cuando tú quieras puedes empezar. Entonces ahí no hay compromiso, ahí no hay miedo a quedarse afuera, ahí no hay como tal presión. Y si se dan cuenta, en ningún momento yo ejercí presión hacia las personas directamente, sino más bien la narrativa se encargaba en ejercer la narrativa se encargaba en ejercer la presión de manera directa. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, pasemos al siguiente punto, donde vamos a hablar acerca de la maestría en el micro y cómo se utiliza la psicología oscura y la lucidez en el 1 a 1. Llevando esto al terreno del shadow operator y las ventas high tickets, aplicamos principios del comportamiento humano y lo que en círculos cerrados se conoce como psicología oscura. Es básicamente lo que les estaba hablando acerca de este librito de aquí. Es una locura completamente, se los juro, es maravilloso ese libro. No se trata de hipnosis como tal, sino de entender los sesgos cognitivos que gobiernan el cerebro humano para hackear la toma de decisiones. La mayoría de las personas viven en un estado de trance hipnótico, operando en piloto automático, atrapadas en conversaciones mentales de insuficiencia, miedo y de ruido. Tu trabajo en el 1 a 1 es romper ese trance y reconfigurar su percepción. Para ello utilizamos detonantes psicológicos específicos. Una de esos puede ser lo que es la deuda psicológica de la reciprocidad forzada. Cuando entregas una cantidad masiva de valor o de claridad gratuita antes de pedir algo, generas una deuda inconsciente, ya que el cerebro está cableado para devolver el favor. En este caso, esa devolución es su atención y su dinero. Básicamente lo mismo que les estaba explicando acerca de lo que yo estaba haciendo con todas estas personas, era la deuda psicológica, eran los principios de reciprocidad. Todo esto tiene como tal su análisis científico y tiene como todo una explicación lógica detrás. Y una vez que entendemos esto, o sea, el juego se vuelve mucho, mucho, mucho más fácil. También tenemos la triangulación del deseo y es básicamente que el ser humano no sabe lo que quiere hasta que ve que otros lo quieren o lo tienen. ¿Recuerdan lo que les decía? Había una persona que tenía el cupo y si esta persona no hacía el pago, la otra persona iba a conseguir el cupo. Entonces, básicamente, lo desea mucho más porque sabe que otra persona ya lo tenía y que no lo pudo completar. ¿Era verdad? Para nada. Fue una narrativa. Sin embargo, hacía el trabajo. Al mencionar sutilmente cómo otros creadores están escalando con este sistema, no solo validas el método, sino que activas la envidia constructiva y el miedo a quedarse fuera, que es el FOMO. Esto es lo que nosotros tenemos que crear una narrativa para que los creadores entiendan por qué es la mejor oportunidad asociarse contigo como Shadow Operator y que eso les va a traer los mejores resultados. Luego vamos a tener el tema de la autoridad y la sumisión. La gente no busca opciones, busca líderes. Al proyectar una certeza absoluta, incluso mayor que tu competencia, el subconsciente del prospecto se somete a tu marco. Si tu narrativa es inquebrantable, tu realidad reemplaza a la suya. Entonces aquí lo que nosotros queremos es en todos momentos demostrar seguridad completa cuando nosotros estemos hablando, cuando nosotros nos estemos comunicando, nuestros tonos de voz, cómo nosotros manejamos las conversaciones, cómo es nuestra manera de explicar las cosas. O sea, todo esto es extremadamente importante y es por eso que la práctica hace al maestro. Todo esto que estamos viendo aquí, con la práctica lo vamos a ir mejorando y con la práctica lo vamos a ir perfeccionando. En el paso número 6 tenemos el gran salto, que es doblar la realidad de las masas, más conocido como el marketing. Dependiendo del nivel en el que te encuentres, seas intermedio, seas avanzado o seas principiante, de igual manera, vamos a tener lo que serían diferentes procesos. El proceso número 1 es en el 1 a 1, donde vamos a poder diseñar narrativas para poder controlar la toma de decisión de las personas en algo un poquito más personalizado. Sin embargo, el segundo paso va a ser cuando nosotros utilicemos todos estos conocimientos en el marketing para poder atrapar a las masas. Esto es algo demasiado interesante porque el marketing es básicamente una venta, pero de manera global. El copywriting, el contenido, cómo se expresa la persona al momento de crear el contenido, todas estas cosas de aquí son algo que a mí la verdad me fascina, es algo que a mí la verdad me encanta. Como les venía diciendo, dominar el 1 a 1 es el entrenamiento, pero el verdadero poder del Shadow Operator reside en escalar esta influencia hacia las masas. Aquí es donde el marketing deja de ser una promoción y se convierte en una operación psicológica de instalación de creencias. El objetivo supremo no es vender un producto, sino instalar una creencia. Si logras que una masa de personas crea que su problema es la falta del vehículo que tú ofreces, la venta se vuelve irrelevante y se convierte en una consecuencia lógica. Por esa misma razón es que si ustedes aprenden
este concepto de aquí, de venderles la creencia, no venderles el producto, jamás, jamás vas a sufrir por dinero, porque esa es una de las habilidades más impresionantes que una persona puede desarrollar. Luego vamos a tener lo que es Inception, que es básicamente el origen, y es explicar que la maestría está en hacer que el mercado piense que la idea de comprarte fue suya. Nosotros tenemos que ser tan buenos creando narrativas para que las personas piensen que la idea de comprarnos fue de ellos, cuando en realidad fue todo un ecosistema, fue todo un funnel que fue pensado de manera estratégica, y aquí es cuando hacemos que sea fácil ganar y que sea difícil perder. A través de la repetición estratégica de mensajes y la omnipresencia, logramos que la narrativa externa se convierta en su diálogo interno. Eso es lo que hacemos con nuestros reels, con nuestras historias, con lo que serían los activos de ventas, con todo esto que vamos a ir desarrollando una vez que ya tengamos el creador cerrado. Vamos a ir paso a paso. Una vez que tengamos el creador ya cerrado y tengamos el socio, tengamos un cliente, vamos a tener todas estas partes. Vamos paso a paso, no nos adelantemos. Por otro lado, vamos a tener lo que es el diseño de identidad. Y esto lo que significa es que las masas compran transformaciones de identidad. Esto es lo que más golpea al día de hoy en el mercado, no características. Tu marketing debe dictar quiénes son ellos cuando consumen tu contenido. Al igual que Bernays hizo que fumar fuera un símbolo de libertad para las mujeres en los años 20, que esta fue básicamente la narrativa que se creó Edward Bernays para que las mujeres sientan o piensen que una mujer que fuma es una mujer empoderada, y fue una cosa de locos, la verdad, porque lo que hizo fue potenciar las ventas de una manera impresionante. Y lo que él dijo fue Women are free, American Tobacco, 1929, algo tan sencillo. Las mujeres son libres. O sea, imagínense conectar esto con que son libres por fumar. A ese punto se puede llegar a desarrollar este tipo de cosas. Pero como les dije, siempre es importante para construir, jamás para destruir. Nosotros asociamos nuestro servicio con el estatus, la libertad y la autoridad. Entonces esto es bastante interesante, porque todas estas partes de aquí nosotros debemos de tenerlas muy presentes en el radar para que todo nuestro trabajo sea apalancado. En conclusión, una vez que podamos clarificar todo esto, vas a poder hacerte rico. Porque como bien enseña Donald Miller, que este es otro tipazo, aquí también tenemos su libro, que es Story Brand, aquí nos enseña cómo contar historias y cómo hacer que la gente nos escuche. Lo que nos explica es que el cerebro humano tiene una función principal, y es que lo que está haciendo 24/7 es sobrevivir y conservar calorías. Entonces, la confusión es el enemigo y la claridad es el poder. En los negocios, en la vida y en las relaciones, las historias lo son todo. Historias, narrativas, conversaciones, todo es un sinónimo. Si confundes a la gente, pierdes. Si tu narrativa es difusa, tu cuenta de banco estará vacía. Pero si dominas el arte de contar la historia correcta, una donde tú eres el guía y ellos el héroe que necesita tu plan para triunfar, el mercado no tendrá otra opción que entregarte su dinero. Entiende esto. El dinero fluye hacia quien comunica el valor con mayor claridad, no necesariamente hacia quien tiene el mejor producto. Tienes en tus manos el código fuente de la percepción humana. Úsalo para limpiar el ruido, clarificar tu mensaje y, como consecuencia inevitable, hacerte tan rico como sea posible. Entonces, este ha sido un bonus, como les venía comentando, porque siento que todas estas partes de aquí son extremadamente importantes, y como siempre lo decimos, el dinero fluye donde la atención se maneja, donde la atención se mueve. Entonces es súper importante que toda la atención de las personas esté directamente relacionado a una narrativa que nosotros hayamos creado. Lo que sí, tienes que tener mucho cuidado con todo esto, porque puedes crear una narrativa y luego olvidarte que creaste la narrativa y caer. Entonces, por esa razón debes de ser consciente de en qué momento estás creando tus narrativas, qué es lo que estás diciendo, no sobreexagerar las cosas. O sea, tienes que ser consciente. Esto es como un mago. Tienes tus trucos y tienes que saberlos utilizar, dónde utilizar, cuándo utilizarlos. Entonces, eso, familia, espero que esta clase haya sido de valor para ustedes como todas las demás, y nos vemos en la siguiente clase.